En este vídeo vamos a hablar de automatismo eléctrico. La automatización es la sustitución de la acción humana por mecanismos capaces de realizar tareas repetitivas. Existen automatismos de muchos tipos porque el ser humano lleva utilizándolos siglos. Hay automatismos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctricos, donde también hay componentes electrónicos. Nosotros vamos a hablar de los automatismos eléctricos. ¿Qué son? Son circuitos y elementos que se utilizan para realizar el control automático de máquinas eléctricas. Básicamente hay dos tipos de automatismos. Los tradicionales, que son los automatismos cableados, donde cada componente está instalado generalmente en un armario y se envían diferentes conductores a los detectores, actuadores, etc. Luego están los automatismos programables, conocidos también como autómatas, que por una serie de programaciones lógicas también se pueden establecer muchas funciones de automatismo. ¿Cuáles son los elementos básicos de automatismo? Por un lado tenemos los elementos de mando manuales, aquellos sobre los que actúa el ser humano. Son pulsadores, interruptores, selectores. Después están los elementos de mando automático, es decir, que en lugar de ser el ser humano el que actúa sobre estos pulsadores e interruptores, se hace de manera automática. Estos son los finales de carrera o los detectores. Después tenemos dispositivos de señalización, pilotos luminosos, sirenas, etc. Luego están los dispositivos de apertura y cierre de circuitos, contactores, relés o telerruptores. Los dispositivos de protección, hay de varios tipos, relés térmicos, los tradicionales cortocircuitos fusibles y también interruptores automáticos. Tenemos también los actuadores, son motores, electroválvulas, etc. y los dispositivos de programación y regulación, entre los que entran los diferentes tipos de controladores, temporizadores, autómatas, etc. Empezamos con los elementos de mando manual. Son aquellos en los que se precisa la acción humana. Aquí tenemos diferentes tipos. Tenemos pulsadores de diferentes colores. Normalmente los colores nos habla un poquito del tipo de maniobra que se está ejecutando. El pulsador rojo evidentemente es para parar. Si fuera de color verde es para poner en marcha. Luego, además de pulsadores, tenemos interruptores que pueden incluso llevar llave para que nadie pueda anular esa maniobra. Y tenemos también pulsadores de seguridad. Estos de tipo Z que se llaman, son pulsadores que suelen ir asociados con este aviso amarillo. Y en caso de emergencia, rápidamente al pulsar esto se para la máquina. Interiormente, aquí tenemos lo que sería un pulsador normalmente abierto, NA, que lo que quiere decir que hasta que no pulsamos no cierra el circuito. En reposo está abierto. El normalmente cerrado es el inverso. En reposo está siempre cerrado y hasta que no pulsamos no abre. Sería el típico pulsador de parada y el de puesta en marcha. Luego también muchos pueden ser dobles, tener más de un contacto. En este caso tenemos lo mismo, da que sea interruptor o pulsador, tiene un contacto abierto y otro cerrado. Luego tenemos los selectores. Los selectores son interruptores que tienen varias posiciones. Podemos seleccionar varias cosas. Por ejemplo, en una maniobra de grúa, de subir y bajar, podemos tener una posición para subir, otra para cero y otra para bajar. Después tenemos los elementos de mando automático, que no requieren la intervención humana. Por ejemplo, tenemos los finales de carrera o detectores de posición. Se colocan en puntos donde cuando una máquina se mueve o una puerta se abre o se cierra, se desplaza por un carril, algún elemento, etc. Estos detectores de movimiento, cuando llegan al punto donde están instalados, ponen en marcha o anulan una maniobra. Otros elementos de mando automático son los presostatos, que se activan por presión.
El vacuostato sería el contrario, se activa por vacío. Y los termostatos son aquellos que se activan por temperatura. Estos elementos pues, se regulan a una cierta presión o a un cierto vacío o a una cierta temperatura, y cuando se llega a este punto pues cierran o abren contactos que ponen en marcha o paran maniobras. Elementos de mando automático también son los detectores de presencia o de movimiento. Estamos muy habituados a verlos a nivel doméstico para sistemas de alarma, para encender o apagar luces, pero en la industria también se utilizan a veces pues por seguridad, por ejemplo, cuando se detecta presencia humana se puede parar una maniobra que puede ser peligrosa, o se puede poner en marcha, por ejemplo, la apertura de una puerta, etc. Más elementos de mando automático son los detectores. Hay detectores de tipo inductivo, que son aquellos que cuando se acerca a algún elemento metálico, pues lo hacen actuar, cerrar o abrir un contacto. Y luego están los del tipo capacitivo, que son para cuando se aproximan objetos que no sean metálicos. Esto se suele utilizar, por ejemplo, pues en maniobras para contar. Cuando pasa, por ejemplo, por una cinta transportadora X número de botellas, pues pueden ir contando, o también para, como seguridad, ¿no? Para prevenir posibles accidentes, etc. Tenemos también de mando automático los detectores fotoeléctricos, que se basan en un dispositivo que emite un rayo de luz que o bien tiene otro detector al otro lado que recoge esa luz que ha emitido el primero, o bien se pone los dos elementos, el emisor y el receptor, en un mismo chasis, como se ve aquí en esta foto, y al otro lado se pone una especie de espejo. Entonces se emite el rayo de luz, rebota y vuelve aquí. ¿Para qué sirve esto? Pues en el momento en que algo corta ese rayo de luz, se pone en marcha o se para una maniobra. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a ver esto en los ascensores. Cuando, pues, digamos que se va a cerrar la puerta, pero de repente alguien va a entrar, se corta ese haz luminoso y se para o se abre la puerta. También tenemos las ondas de temperatura como elementos de mando automático. Las ondas de temperatura lo que hacen es actuar cuando se llega a ciertas temperaturas. No solo sirven para actuar, sino también pueden dar valores variables, es decir, se pueden utilizar junto con indicadores de temperatura. Hay varios tipos de sondas de temperatura. Las de los termopares, que básicamente lo que hacen es que cuando varía la temperatura, varían una señal de tensión o un voltaje. Los sensores RTD, pues lo que hacen es que tienen una resistencia fija cuando se está a una temperatura cero, y a partir de que suba o baje la temperatura varían su resistencia interna. Las más conocidas son las PT100 o las PT1000. Por ejemplo, la PT100 pues lo que indica es que a un valor de 0 grados tiene una resistencia de 100 ohmios. Y obviamente, pues a medida que se va subiendo la temperatura, esa resistencia variará, lo leerá un aparato que actuará. Luego tenemos los termistores, que son semiconductores que también varían su resistencia interna. Hay de dos tipos, los NTC, que son inversos, es decir, a mayor temperatura, menos resistencia tienen, y los del tipo PTC, que son directos, a mayor temperatura, mayor resistencia. Y por último, otros elementos de mando automático serían los interruptores de nivel. Son muy simples, sencillamente pues se sumergen dentro de un depósito, de una cuba, y van vigilando el nivel. Son una especie de boyas que al flotar y al cambiar su postura, su posición, pues cierran o abren contactos. Normalmente van siempre asociados a bombas o válvulas para hacerlas actuar, para por ejemplo llenar depósitos, vaciarlos, etc. Otros elementos importantes en el automatismo son los elementos de señalización. Estos son indispensables, podemos decir, en las instalaciones de automatismo. Sirven para diferentes asuntos. Por un lado, nos indican el funcionamiento o parada de una máquina. Sabemos por los pilotos si está funcionando o se ha parado. También nos pueden avisar de posibles averías y, por supuesto, nos alertan en caso de cualquier peligro. Dentro de estos sistemas tenemos dos. La señalización óptica, que son pilotos, como veis aquí,
pueden ser de diferentes colores, o la señalización acústica, mediante sirenas, timbres, zumbadores. En algunos casos pueden estar combinadas las dos a la vez. Más elementos de automatismo son los dispositivos de apertura y cierre de circuitos. A nivel doméstico o en instalaciones eléctricas convencionales son los propios interruptores o pulsadores los que abren o cierran los circuitos. Pero a nivel industrial se trabaja con potencias elevadas y un pulsador simple o un interruptor simple no podría cortar un circuito de alta potencia. Por eso se recurre a estos interruptores automáticos que, bueno, el rey, digamos, de todos ellos es el contactor. Lo tenemos aquí. El contactor es un dispositivo que tiene una bobina, como veis aquí, que cuando recibe una tensión pequeñita de un pulsador o de algún otro elemento automático, pues actúa la bobina y ésta abre o cierra contactos. Normalmente tiene contactos múltiples. Por un lado tiene los contactos de potencia, como se ve aquí, y por otro lado tiene contactos auxiliares que pueden encender pilotos o digamos, poner en marcha otra maniobra, etc. Como veis, de lo que se trata aquí es de que la alimentación de potencia que va al motor pasa por aquí, las tres fases, ¿veis? Y mientras que lo que hace la maniobra es pues una alimentación pequeñita, a veces pues se hace con tensiones pequeñas de 24 voltios, etc. Los relés son interruptores de apertura y cierre de circuitos muy parecidos a los contactores, solo que se utilizan ya en potencias más pequeñas. La diferencia básica, como veis, está en el tipo de contactos. En los contactores, veis, se cortan los dos puntos de entrada y salida de cada una de las fases, mientras que en los relés pues se hace de manera conmutada, como veis, y lo que hace es que tiene dos posiciones: abierto, cerrado, abierto, cerrado. Y el punto de rotura, digamos, del arco que se genera en la conexión y desconexión es solamente uno. En el contactor vimos que era en dos puntos. Se distribuye mejor y por lo tanto pues es el idóneo para potencias altas. Mientras que en este caso, como las potencias que se utilizan son pequeñas, pues no es importante. Dentro de los relés hay un apartado especial que son los telerruptores. Estos son relés que abren o cierran con un solo pulso. ¿Qué diferencia hay con los relés convencionales? Estos, para por ejemplo mantener el relé en una cierta posición, tiene que estar alimentada la bobina permanentemente. Por ejemplo, si la alimentamos para cerrar, tiene que tener tensión siempre. En el momento en que cortamos la tensión, automáticamente abren. Mientras que los telerruptores reciben un pulso, cierran. Y hasta que no reciben otro, no abren. Por lo tanto, no necesitan una alimentación permanente. Estos son los idóneos para cuando necesitamos maniobras que duran muchísimo tiempo. Otra parte importante de las instalaciones de automatismo son los dispositivos de protección. Aquí tenemos los relés térmicos, que están siempre asociados a contactores, especialmente cuando alimentan motores. Si la protección fuera, pues por ejemplo, un simple magneto térmico, encontraríamos un problema, y es que cuando los motores arrancan, a veces tienen una punta de arranque muy fuerte que genera una sobreintensidad elevada y esto dispararía el magneto térmico. Sin embargo, estos relés están pensados para no hacer el disparo en la punta de arranque del motor. Después tienen, como veis aquí, la posibilidad de ajustar a qué intensidad de trabajo queremos que esté para que vigile siempre el buen funcionamiento del motor. Si el motor por alguna cuestión, quizás un mal estado de los rodamientos o las bobinas en cortocircuito o algo, pues generarán una intensidad superior a la nominal, estos relés dispararían. Luego están los dispositivos tradicionales, ¿no? Los cortacircuitos fusibles y los guardamotores. Los guardamotores son en sí una protección magnetotérmica que protege de sobreintensidades y cortocircuitos, pero además añaden botones de marcha y paro. Y finalmente llegamos a los actuadores. Esta es la parte final, digamos, de la instalación de automatismo. Todo lo que hemos visto hasta ahora son sistemas de mando y control para finalmente poner en marcha los actuadores. Por excelencia, el actuador que más se utiliza es el motor. El motor eléctrico pues, es un elemento bastante simple. Consta de dos partes. El estator o carcasa
que es fija y donde hay una serie de bobinas enrolladas. Estas bobinas generan un campo magnético y el rotor, que es el que gira en el interior, lo hace precisamente influenciado por este campo magnético. No vamos a hablar mucho más de esto porque hay un vídeo que pondremos cuando demos el apartado de máquinas eléctricas que explicará exhaustivamente los diferentes tipos de motores que hay. Luego, otro tipo de actuadores son las electroválvulas. Una electroválvula, pues en sí es una válvula que tiene una bobina eléctrica que cuando se activa, pues hace subir un pistón y abre o cierra esta válvula. Normalmente las válvulas pues controlan fluidos como el agua, el aire, el aceite y también a veces fluidos sólidos. Pueden controlar sistemas hidráulicos y neumáticos. En realidad son las que abren el paso para que, por ejemplo, un cilindro o un pistón neumático o hidráulico pues pueda moverse. Hay válvulas de 2 vías, de 3 vías. Esta, por ejemplo, es de 2 vías, es decir, una entrada y una salida. Esta de aquí es de 3 vías, tiene una entrada y 2 salidas. Cuando la bobina está en reposo estará abierta una salida y cuando excitamos la bobina se cerrará esa y se abrirá la otra. Con esto conseguimos pues hacer circular por un conducto u otro el fluido que está pasando por la electroválvula. Y finalmente vamos a hablar de los controladores o los programadores. En automatismo se pueden programar diferentes tareas y todo esto es control. Va desde sencillamente un simple control de nivel, donde regulamos los niveles y lo que queremos que haga cuando el nivel es alto o bajo, pasando por un temporizador para pues decidir cuánto tiempo va a durar esa maniobra o cuánto tiempo de pausa habrá hasta que se inicie la maniobra, etc. Y finalmente tenemos ya los programadores más complejos, que son los autómatas. Muchos de ellos incluso se pueden, valiéndose de software, de ordenador, hacer pues maniobras muy complicadas. Básicamente, este equipo lo que tiene son entradas, que viene de los dispositivos de mando, y salidas, que va ya a los diferentes actuadores. En los esquemas de automatismo, todos los elementos de mando, tanto si son manuales como automáticos, lo que tienen en común es que tienen contactos cerrados y contactos abiertos o también conmutados. NC nos indica que esto es un contacto normalmente cerrado, es decir, hay que actuar sobre él para abrirlo. El inverso es el NA, normalmente abierto, hay que presionar para cerrarlo. Y luego están los conmutados que tienen en una posición el contacto está cerrado y en otra abierto. En el caso de los contactores, como tienen varios contactos, se suelen numerar de esta forma. El primer número indica el orden en el que está ese borne dentro del contactor y luego el segundo número indica si se trata de un contacto abierto, por ejemplo 3, 4 es abierto, o cerrado, 1, 2 sería un contacto cerrado. Cuando veamos asociado a los contactos abiertos y cerrados este símbolo, esto nos indica que se trata de un contacto temporizado. Hay varios tipos de temporizadores. Está el temporizador a la conexión, es decir, una vez que lo activamos, tarda un tiempo en activarse. Luego está el temporizador a la desconexión, que es aquel que una vez que desactivamos el temporizador, tarda un tiempo en desconectarse. Y luego tenemos los temporizadores a la conexión o desconexión, es decir, podemos regular el tiempo al conectarse o el tiempo al desconectarse. Este simbolito, cuando está en la dirección, digamos, opuesta al contacto, quiere decir que es un temporizador a la conexión. Cuando está en la misma dirección que el contacto, es la desconexión. Y cuando tiene las dos direcciones, pues es un temporizador a la conexión y también a la desconexión. En el caso de los relés térmicos también tienen contactos abiertos y cerrados, pero en este caso, veis, cambia la numeración. Hay muchos manuales y por internet podéis encontrar muchas tablas que explican la simbología eléctrica de los automatismos. En el caso de los contactos, pues ya hemos dicho que prácticamente todos se basan en lo mismo, contactos abiertos o cerrados. Ahora,
añadimos un simbolito que nos indica qué clase de elemento de mando es. Por ejemplo, si hacemos este simbolito, estamos hablando de pulsadores. Este, que parece como un muellecito, es un interruptor. Un cuadrado con una P, presostato. Con una T, un termostato. Si lleva este redondelito con la línea, se trata de un final de carrera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un montón. Luego tenemos también los símbolos de las bobinas, de los relés y de los contactores, electroválvulas, temporizadores, bocinas, es decir, señales acústicas, señales luminosas, pilotos, motores eléctricos, monofásico, trifásico, etcétera. Podemos, siempre que tengamos duda del significado de algún símbolo, pues fácilmente encontrarlo por internet. Aquí hay un breve ejemplo de cómo interpretar un esquema de automatismo. Como sabéis, en automatismo, por un lado se representan lo que sería el circuito de potencia y por otro lado el circuito de mando. Aquí pues tenemos lo que se llama un esquema desarrollado, es decir, tenemos los dos circuitos, el de potencia y el de mando, en una misma hoja. Pero cuando son automatizaciones grandes, muy complejas, no es posible representar los dos circuitos a la vez. Entonces se hacen, digamos, por un lado los esquemas de mando y por otro lado los esquemas de potencia. Ya veremos más adelante en otro vídeo de automatismo varios ejemplos de cómo representar esquemas de arrancadores de motores, estrella triángulo, inversores de giro, etc. Pues bien, ¿cómo se interpretaría este esquema? Por un lado tenemos la alimentación, aquí tenemos una alimentación trifásica. Este sería la protección, que es, en este caso, este símbolo doble indica que es una protección magnetotérmica. De ahí vamos a los contactos principales del contactor KM1. Pasamos por el relé térmico de protección y ahora conectamos al motor. Y luego esta es la puesta a tierra del chasis metálico del motor. De aquí sacamos dos hilos, podemos decir dos fases. ¿Que dónde van? Aquí, esta y esta. En automatismo siempre se representa, cuando se trata del circuito de mando, una línea arriba, que sería, por decirlo así, una fase, y otra línea abajo, otra fase. Normalmente en automatismo no se entiende el concepto fase neutro, sino línea 1 y línea 2. ¿Cómo interpretamos esto? Pues tenemos aquí la protección magnetotérmica también del circuito de mando. Tenemos aquí los contactos del relé térmico, que es este. Aquí están. Que cuando el relé dispara, este contacto cerrado se abre y para todo el circuito. Se para el motor. Cuando el relé térmico ha actuado también, este que está abierto se cierra y nos enciende este piloto, diciéndonos que ha saltado el relé térmico. Si seguimos adelante, aquí tenemos un pulsador normalmente cerrado. Este sería el pulsador de paro. Cuando pulsamos aquí se para toda la maniobra. Seguimos adelante y aquí tendríamos el pulsador de marcha, que al cerrar activa la bobina del contactor y cierra y se pone en marcha el motor. Pero claro, en el momento que soltáramos aquí, se pararía el motor. ¿Cómo solucionamos este problema para no estar allí pegado el dedo durante horas? Pues un contacto auxiliar de este contactor, cuando se activa, ¡clac!, se cierra, se puentea aquí y ya podemos soltar el pulsador, que ya no se va a parar el motor hasta que vengamos al pulsador de paro. A la vez, este mismo contacto nos sirve para alimentar a este piloto, que nos indica que el motor está en marcha. Pues nada más, espero que hayáis disfrutado de este vídeo.